Ya sabes cómo va a terminar. No la conversación que estás por tener hoy, no la reunión de la próxima semana. Hablo de algo más profundo y más invisible que eso. Ya sabes cómo termina el intento de cambiar esa área de tu vida que lleva años igual. Ya sabes cómo responde esa persona cuando le dices algo importante. Ya sabes cómo te sientes cuando algo bueno empieza a pasar. Ya sabes que en algún punto va a fallar. No lo piensas deliberadamente. No es una decisión consciente. Es algo que tu sistema nervioso simplemente sabe. Una certeza que llega antes de que hayas tenido tiempo de evaluar nada. Y a eso lo llamas realismo. Pero no es realismo. Es algo completamente diferente. Y entenderlo con precisión es la diferencia entre seguir repitiendo los mismos resultados y poder hacer algo genuinamente distinto. Huxley lo identificó décadas antes de que la neurociencia tuviera las herramientas para medirlo. No lo llamó con los nombres que los investigadores usan hoy, pero en sus análisis del condicionamiento humano, de la hipnosis social, de la manera en que el yo habitual opera, describió exactamente el mismo mecanismo. El cerebro humano no vive en el presente, vive parcialmente en una versión del futuro que construyó anticipándose a lo que va a encontrar. Y esa versión construida, esa anticipación, no es neutral. Es una memoria de algo que no ocurrió todavía, pero que tu sistema nervioso ya registró como si hubiera ocurrido. Y aquí está lo que hace que esto sea tan importante para entender. El sistema nervioso no distingue entre una memoria del pasado y una memoria del futuro con suficiente claridad para tratarlas de manera diferente. Ambas producen las mismas respuestas físicas, los mismos patrones de tensión en el cuerpo, las mismas hormonas, el mismo estado emocional. Cuando tu mente construye un futuro donde algo sale mal, tu cuerpo no espera a que eso ocurra para reaccionar. Reacciona ahora. Se prepara ahora. Tensa los hombros ahora. Reduce la respiración ahora. Entra en modo de defensa ahora. Y tú experimentas esa respuesta corporal como una señal de lo que va a pasar, como información confiable sobre la realidad, como intuición. Pero no es intuición, es el sistema nervioso respondiendo a una construcción que hizo él mismo. Huxley documentó algo sobre el condicionamiento humano que va directamente a la raíz de esto. Dijo que el problema más profundo no es que las personas tengan creencias negativas sobre su futuro. El problema es que esas creencias se instalan a un nivel tan profundo que dejan de sentirse como creencias. Se sienten como percepción directa de cómo son las cosas. La persona que aprendió en su infancia que las cosas buenas no duran, no piensa eso conscientemente cuando algo bueno ocurre. Lo siente en el cuerpo, lo percibe en el ambiente, lo nota en los pequeños detalles que confirman lo que ya sabe. Y lo que ve no es una interpretación filtrada por una creencia, es la realidad tal como es. Eso es el condicionamiento operando en el nivel del futuro, no solo en el nivel del presente. No solo filtras lo que percibes ahora mismo a través de lo que aprendiste en el pasado, construyes lo que va a pasar mañana con los mismos materiales y después reaccionas a esa construcción como si fuera la realidad inevitable. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No como problema a resolver, sino como mecanismo a entender. Porque cuando lo entiendes con suficiente precisión, algo cambia en cómo te relacionas con lo que sientes que ya sabes sobre tu futuro. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. Piensa en algo que deseas genuinamente y que lleva tiempo sin llegar. Y observa con honestidad lo que tu sistema nervioso hace cuando lo piensas. ¿Hay una sensación de apertura o una sensación de ya saber cómo termina esto? Escríbelo en los comentarios ahorita. Esa observación honesta es el inicio de todo lo que vamos a revelar. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Lo que viene ahora es donde el mecanismo se vuelve completamente preciso y hay algo más sobre ese ya sé cómo termina que Huxley articulaba con una precisión que encuentro difícil de mejorar. Dijo que el condicionamiento más poderoso no es el que opera a través de creencias que puedes articular,
es el que opera a través de sensaciones que confundes con percepción directa. La creencia que puedes nombrar puede ser cuestionada. La sensación que confundes con percepción directa de la realidad se siente como la verdad misma, y el «ya sé cómo termina esto» no llega como pensamiento la mayoría de las veces. Llega como tensión en el pecho, como una contracción sutil, como la sensación de peso que aparece cuando piensas en cierta área de tu vida. Y esa sensación se siente exactamente como información confiable sobre lo que va a ocurrir, como intuición, como sabiduría acumulada, cuando en realidad es el sistema nervioso respondiendo a un futuro que construyó él mismo y que archivó como si fuera experiencia vivida. Eso no es un problema de mentalidad, es un mecanismo, y los mecanismos, cuando se entienden con suficiente precisión, pueden ser trabajados de maneras que los problemas de mentalidad no pueden. Piensa en la última vez que algo bueno comenzó a ocurrir en tu vida. Una oportunidad, una relación, un periodo de claridad o de flujo, y observa con honestidad qué hizo tu sistema nervioso mientras eso pasaba. ¿Hubo algún momento donde algo en ti empezó a buscar el catch, donde la pregunta ¿cuándo va a fallar? Apareció sin que la hubieras invitado, donde el cuerpo empezó a prepararse para la decepción antes de que hubiera ninguna razón real para hacerlo? Eso no es pesimismo, no es falta de fe. Es el sistema nervioso haciendo exactamente lo que aprendió a hacer, construyendo el futuro que conoce, el futuro que tiene archivado como el tipo de resultado que ocurre cuando las cosas parecen ir bien, y preparando el cuerpo para ese resultado antes de que exista ninguna evidencia de que va a ocurrir. Huxley llamaba a esto la tiranía del yo condicionado sobre el momento presente. No porque el yo condicionado sea maligno, sino porque opera con tanta eficiencia y a un nivel tan por debajo de la conciencia que la mayoría de las personas nunca nota que está ocurriendo. Solo nota los resultados, el mismo techo que aparece siempre, el mismo punto donde todo se complica, la misma sensación de que algo así no puede durar para alguien como yo. Y eso es exactamente lo que hace que este mecanismo sea tan diferente de los problemas convencionales de mentalidad que el desarrollo personal típicamente aborda. No es sobre lo que piensas deliberadamente, es sobre lo que tu sistema nervioso construye automáticamente. Y la diferencia entre trabajar con uno o con el otro determina si el cambio que produces es sostenido o si se desvanece en cuanto el entorno habitual recupera el acceso al sistema. Antes de revelar el mecanismo completo, hay algo sobre la naturaleza de ese «ya sé cómo termina» que lo hace especialmente difícil de cuestionar desde adentro. Huxley señalaba que el condicionamiento más efectivo no es el que te dice explícitamente qué pensar, es el que calibra el sistema de lectura de la realidad, de manera que ciertos resultados parecen inevitables sin que nadie haya dicho nada al respecto. El niño que crece en una familia donde el dinero siempre escasea, no aprende la creencia. Las cosas económicas son difíciles como proposición verbal. Aprende la tensión corporal que acompaña cada conversación sobre dinero, el tono de voz que cambia cuando el tema aparece, el estado emocional que se instala cuando los números no cuadran, y ese aprendizaje corporal que ocurre miles de veces antes de que el niño tenga vocabulario para nombrarlo, calibra el sistema de anticipación de una manera que décadas después produce la sensación de ya saber con una convicción que ningún argumento racional puede fácilmente deshacer. Y eso es exactamente lo que hace que el trabajo con el futuro anticipado sea tan diferente y tan más fundamental que el trabajo con las creencias declaradas. Porque la creencia declarada puede ser cuestionada verbalmente. La calibración del sistema de anticipación solo puede ser actualizada a través de la experiencia. Y la primera experiencia disponible siempre es la del presente. El momento donde estás ahora, no el futuro que construiste. Para entender por qué tu cerebro recuerda un futuro que no ha ocurrido, necesitas entender algo sobre cómo funciona la memoria que contradice completamente lo que la mayoría de las personas asume. La mayoría asume que la memoria es un archivo,
que el pasado está guardado en algún lugar del cerebro esperando ser recuperado, como un video que se reproduce cuando lo buscas. No funciona así. La memoria no es un archivo, es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reconstruye en ese momento, usando los mismos circuitos que usa para imaginar, las mismas regiones, los mismos patrones de activación, el mismo proceso de construcción activa. Y lo más perturbador de esto es lo que la neurociencia documentó en las últimas décadas. El cerebro usa exactamente la misma maquinaria para construir recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro. Cuando recuerdas algo que ocurrió y cuando imaginas algo que va a ocurrir, tu cerebro está haciendo un trabajo casi idéntico. Los investigadores llaman a esto pensamiento episódico futuro, la capacidad del cerebro de proyectarse hacia adelante en el tiempo y vivir mentalmente en una situación que todavía no existe, de construirla con detalle sensorial, de habitarla emocionalmente, de registrarla como si ya hubiera pasado. Huxley entendió la implicación de esto antes de que la neurociencia la midiera. En la filosofía perenne, documentó algo que todas las tradiciones contemplativas que estudió habían identificado: que el yo habitual no vive en el presente, vive en una superposición de pasado y futuro, que usa para construir la experiencia del ahora, que la mente ordinaria es esencialmente un instrumento de tiempo que raramente está completamente en el momento que está ocurriendo. Pero lo que Huxley añadía, y que la neurociencia moderna confirma, es que ese viaje mental al futuro no es neutral, no es solo información sobre lo que podría pasar, es entrenamiento. Cada vez que construyes mentalmente un futuro donde algo sale mal, tu sistema nervioso aprende ese futuro, lo registra, lo archiva, lo trata como experiencia acumulada. Y la próxima vez que enfrentes una situación similar, ese futuro construido pesa en la balanza de lo que tu cuerpo espera que ocurra. Piénsalo en términos concretos. Llevas meses intentando que algo funcione en tu vida. Cada vez que te detienes a pensar en ello, tu mente automáticamente construye escenarios donde no funciona. Lo hace con detalle, con emoción, con la sensación física de la decepción, del fracaso, del cansancio de intentar. Tu cuerpo pasa por eso completamente, aunque nada haya ocurrido todavía. Y después de hacerlo decenas de veces, tu sistema nervioso tiene algo que no tenía antes, una memoria de ese fracaso, una memoria que no distingue claramente que fue construida y no vivida. Y cuando finalmente das el siguiente paso, cuando mandas el mensaje, cuando haces la llamada, cuando te presentas en la reunión, no llegas como alguien que todavía no sabe cómo va a terminar. Llegas como alguien que ya lo sabe, que ya lo vivió, aunque sea en construcción. Huxley lo describía como el problema del yo condicionado que habita el futuro antes de llegar a él. Y lo que documentó en sus análisis de las tradiciones contemplativas es algo que resulta incómodo de escuchar, pero que es precisamente lo que necesita ser dicho. La mayoría de las personas no llega al futuro sin haberlo contaminado previamente. No porque sean pesimistas, no porque carezcan de fe, sino porque el cerebro hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. Anticipa, prepara, construye versiones de lo que viene para que el organismo no llegue completamente desprevenido. El problema es que esa anticipación se archiva como experiencia, y la experiencia acumulada pesa sobre lo que el sistema nervioso puede recibir como posible. La persona que ha construido 20 veces un futuro donde pide algo y le dicen que no llega a la situación de pedir con el mismo estado corporal que alguien que no ha construido esos futuros. Llega con el sistema nervioso ya entrenado para la negativa, ya preparado para el no, ya en el estado físico de alguien que acaba de ser rechazado, aunque el rechazo no haya ocurrido todavía. Y desde ese estado, la manera en que hace la pregunta, el tono de voz, la postura corporal, la brevedad del contacto visual, todo está influenciado por los futuros que construyó y que su sistema nervioso registró como memoria. Y entonces llega el no, y su mente dice, esto siempre me pasa. Pero lo que realmente ocurrió es más preciso que eso.
Lo que ocurrió es que llegó a esa situación habiendo ensayado el no docenas de veces, y el ensayo afectó la actuación. Suscríbete ahorita y activa la campanita. Lo que viene en el siguiente bloque es el punto que Huxley consideraba el más importante de todo esto. Y Huxley añadía algo sobre el ensayo mental del futuro que resulta especialmente relevante para entender por qué el trabajo convencional de transformación personal produce resultados tan inconsistentes. Dijo que el problema no es que la gente no trabaje suficiente en sí misma. El problema es que trabaja en el nivel correcto durante 20 minutos al día y en el nivel equivocado durante las otras 23 horas y 40 minutos. 20 minutos de visualización de un futuro diferente no pueden competir con 23 horas de ensayo automático del futuro familiar. No porque la visualización no funcione, sino porque la visualización deliberada usa la maquinaria consciente y el ensayo automático usa la maquinaria que opera por debajo de la conciencia. Y la maquinaria que opera por debajo de la conciencia lleva décadas de ventaja. Lo que cambia el balance no es más visualización deliberada, es menos ensayo automático inconsciente. Es desarrollar la capacidad de notar cuando el sistema está construyendo futuros en piloto automático y crear en ese momento la distancia suficiente para que la construcción no sea archivada con la misma densidad de experiencia real. Y aquí está lo que conecta el pensamiento episódico futuro con la experiencia cotidiana de una manera que resulta inmediatamente reconocible. Los investigadores encontraron que cuando las personas imaginan futuros negativos con suficiente detalle sensorial, su sistema nervioso produce respuestas físicas casi idénticas a las que produciría si esa situación estuviera ocurriendo en el presente. El cortisol aumenta, la frecuencia cardíaca cambia, la musculatura se tensa en los patrones específicos de esa situación imaginada. El cuerpo no espera al futuro para reaccionar, reacciona ahora al futuro construido. Y lo que esto significa en términos prácticos es algo que Huxley habría descrito como una de las formas más costosas del condicionamiento humano. Que las personas no solo sufren por lo que les ocurre, sufren por lo que anticipan que va a ocurrir. Y sufren con la misma intensidad física porque el sistema nervioso, que fue diseñado para sobrevivir y no para distinguir entre imaginación y realidad con precisión quirúrgica, trata ambas con similar seriedad. La persona que construye repetidamente un futuro donde no es suficiente, no solo piensa eso de vez en cuando, lo vive físicamente, acumula en el cuerpo la experiencia de no ser suficiente antes de que ninguna situación real haya producido esa experiencia. Y llega a las situaciones reales con ese peso ya instalado. Y hay algo más sobre el pensamiento episódico futuro que Huxley habría señalado como especialmente relevante para entender por qué ciertos patrones son tan resistentes al cambio. Dijo que el sistema que construye futuros no opera en vacío. Selecciona activamente los materiales que usa para construir. Y los materiales que selecciona con mayor facilidad son los que tienen mayor carga emocional, los que están más vívidamente registrados en el sistema nervioso, los que produjeron las reacciones más intensas. Lo que esto significa es que los futuros de mayor intensidad emocional se construyen con mayor frecuencia, con mayor detalle y con mayor huella en el sistema nervioso. Y los futuros de mayor intensidad emocional tienden a ser los negativos, no porque el sistema sea pesimista por naturaleza, sino porque el sistema fue diseñado para la supervivencia y las amenazas requieren mayor preparación que las oportunidades. La asimetría es evolutiva, pero produce resultados que en el contexto de una vida moderna funcionan exactamente al revés de lo que serían útiles. Y lo que Huxley señalaba sobre la asimetría entre la construcción consciente del futuro y la construcción automática tiene una implicación práctica que resulta más útil que cualquier técnica de visualización. Dijo que en lugar de intentar aumentar la intensidad de la construcción consciente del futuro deseado, el trabajo más eficiente es reducir la densidad de la construcción automática del futuro temido. No es lo mismo intentar construir con más fuerza el futuro que quieres que dejar de construir
con tanta automaticidad, el futuro que no quieres. El primero compite con el segundo. El segundo simplemente reduce el peso que el sistema nervioso ya tiene archivado como experiencia anticipada. Y cuando ese peso se reduce, el mismo nivel de construcción consciente que antes no podía competir con él, de repente tiene un efecto completamente diferente. Llegamos al punto que resulta más difícil de escuchar y que es exactamente por eso el más importante. El problema no son los futuros negativos que construyes deliberadamente cuando estás ansioso o asustado. Esos al menos los puedes ver. Puedes notar que estás catastrofizando. Puedes hacer algo al respecto. El problema son los futuros que construyes sin saber que los estás construyendo. Los que se arman solos mientras manejas. Los que aparecen en los primeros minutos del despertar antes de que hayas tomado ninguna decisión consciente sobre el día. Los que se ensayan en el fondo mientras tienes una conversación sobre otra cosa. Los que tu sistema nervioso procesa mientras duermes y que llegan a la mañana como una sensación de ya saber sin recordar de dónde vino ese saber. Esos futuros son los que realmente dirigen el show. Huxley escribió algo en La Isla que encuentro más preciso que cualquier descripción técnica moderna de este fenómeno. Construyó una sociedad entera organizada alrededor de una sola comprensión, que el mayor problema del ser humano no es lo que piensa conscientemente, es lo que su sistema nervioso asume sin consultar, y lo que el sistema nervioso asume sin consultar está determinado principalmente por dos fuentes: la experiencia personal acumulada y la experiencia heredada que se instala antes de que el individuo tenga historia propia. Esa segunda fuente es la que casi nadie examina. Hay investigaciones en el campo de la epigenética que documentan algo que habría resonado profundamente con Huxley, que el trauma, la expectativa crónica de peligro, la experiencia repetida de escasez o pérdida, deja una firma en cómo los genes se expresan, y esa firma puede transmitirse. No en el sentido de que los genes cambian, sino en el sentido de que el sistema de lectura de esos genes, la configuración que determina qué se activa y qué no, puede ser influenciada por lo que los padres y abuelos experimentaron. Lo que esto significa en términos prácticos es algo que Huxley habría reconocido inmediatamente, que parte de los futuros que tu sistema nervioso construye con tanta certeza no son tuyos en el sentido de que emergieron de tu experiencia personal. Son herencias, son la configuración del sistema nervioso de personas que vivieron en condiciones que ya no existen, pero cuya preparación para esas condiciones viaja en el cuerpo de sus descendientes. La ansiedad crónica sobre el dinero, que no tiene ningún correlato real en tu vida actual, pero que aparece igual. La expectativa de abandono que surge en las relaciones aunque nadie te haya abandonado. El techo invisible que aparece cada vez que algo empieza a ir demasiado bien. Esas respuestas tienen historia. Pero esa historia puede ser más antigua que tu propia vida, y el sistema nervioso que las carga no las experimenta como herencia, las experimenta como conocimiento, como la forma en que las cosas funcionan, como el tipo de futuro que alguien como tú puede razonablemente esperar. Huxley llamaba a esto el peso del condicionamiento colectivo, y lo que documentó en la filosofía perenne es algo que resulta simultáneamente perturbador y liberador cuando lo entiendes completamente. Perturbador porque significa que parte de lo que sientes que ya sabes sobre tu futuro no es tuyo, no emergió de tu historia, no es una evaluación realista de lo que es posible para ti. Es un archivo heredado que se está aplicando a situaciones para las que nunca fue diseñado. Liberador porque significa que no es la realidad. Es una construcción antigua y poderosa, sí. Una construcción que opera a un nivel muy profundo del sistema nervioso, también, pero una construcción al fin. Y lo que se construyó puede, con el tipo correcto de trabajo, ser visto como construcción en lugar de como verdad. Y ese ver, ese momento donde lo que sentías como certeza sobre tu futuro empieza a sentirse como una historia que alguien te contó y que confundiste con la realidad,
Eso es exactamente lo que Huxley documentó como el inicio del cambio genuino. No el cambio de los pensamientos, el cambio de la relación con los pensamientos. No la sustitución de un futuro imaginado por otro. El reconocimiento de que el futuro imaginado era imaginado. Escríbelo en los comentarios ahorita. ¿Reconoces en tu propia vida alguna expectativa sobre el futuro que podría ser más antigua que tu propia experiencia? ¿Algún ya sé cómo termina esto que no puedes explicar completamente con tu historia personal? Nombrarlo con honestidad es el inicio del trabajo. Ya hay algo que Huxley señalaba sobre la herencia del sistema nervioso que resulta especialmente liberador cuando lo entiendes correctamente. Dijo que reconocer que parte de lo que sientes como certeza sobre tu futuro es herencia y no evaluación personal no es una excusa para no trabajar con ello. Es exactamente lo contrario. Es la información más útil que puedes tener para hacerlo. Porque si crees que la certeza de que las cosas no van a funcionar es una evaluación realista de tu situación actual, trabajarás para cambiar tu situación actual y la certeza volverá. El terreno cambió, pero el sistema de lectura del terreno no. Si reconoces que esa certeza es en parte un sistema de lectura heredado que se aplica a situaciones para las que nunca fue calibrado, entonces el trabajo tiene una dirección diferente. No cambiar las circunstancias externas, sino cambiar la relación con el sistema de anticipación. No convencer al sistema nervioso de que el futuro va a ser bueno, sino mostrarle gradualmente que su modo de leer el futuro tiene limitaciones que pueden ser reconocidas y eventualmente actualizadas. Y Huxley documentaba algo sobre el condicionamiento colectivo que resulta importante para no individualizar demasiado lo que es en parte un fenómeno cultural. Dijo que las sociedades también construyen futuros, que los grupos humanos desarrollan expectativas colectivas sobre lo que es posible para ciertos tipos de personas, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones, y que esas expectativas colectivas operan sobre los individuos que pertenecen a esos grupos, de la misma manera que las expectativas personales, a través del sistema nervioso, a través de la sensación de ya saber, a través de la certeza instalada que se siente como percepción directa de la realidad. En Un Mundo Feliz, construyó una sociedad donde el condicionamiento del futuro esperado operaba de manera tan profunda y tan temprana que las personas no podían imaginar desear algo diferente de lo que su condicionamiento les había preparado para querer. No porque fueran estúpidas, porque el futuro construido por el sistema era tan consistente y tan inmersivo que se había vuelto indistinguible de la realidad para quienes vivían dentro de él. Esa no es solo ficción distópica. Es una descripción de algo que opera en versiones menos extremas en cualquier contexto social donde las expectativas colectivas sobre lo que es posible se instalan en el sistema nervioso antes de que el individuo tenga oportunidad de desarrollar sus propias evaluaciones. Y Huxley añadía algo sobre la práctica de reconocer el futuro construido que distingue la versión que produce liberación de la que produce solo más análisis intelectual sin cambio en la experiencia. Dijo que el reconocimiento tiene que ocurrir en el cuerpo para ser efectivo, no en la mente. La mente puede saber perfectamente que está construyendo un futuro basado en condicionamiento heredado. Puede reconocerlo intelectualmente con toda precisión. Y el cuerpo puede seguir reaccionando al futuro construido con la misma intensidad que antes, porque el cuerpo no fue informado por el análisis mental. El cuerpo se informa por la experiencia sentida, por el momento donde la persona nota la tensión específica que el futuro construido produce en el cuerpo, y en lugar de seguir en la construcción, dirige la atención hacia esa tensión con suficiente presencia para que el sistema nervioso reciba una señal diferente. La señal de que hay algo que está siendo visto, en lugar de algo que está siendo habitado ciegamente. Ese momento de contacto directo entre la atención y la sensación corporal producida por el futuro construido es lo que Huxley documentó como la práctica más concreta y más directamente efectiva de todo el trabajo de transformación del condicionamiento.
Y hay algo final sobre el reconocimiento corporal que Huxley articulaba con particular claridad en sus últimos años. Dijo que el momento donde la atención encuentra la tensión producida por el futuro construido y permanece con ella sin intentar resolverla ni reemplazarla con algo más positivo, ese momento tiene un efecto que no puede ser producido por ningún análisis mental, por sofisticado que sea. Ese efecto es la actualización gradual del sistema de anticipación, no a través de nuevas creencias instaladas conscientemente, sino a través de la experiencia repetida de que la sensación puede ser habitada sin que el futuro temido ocurra, de que el cuerpo puede estar con la señal de alarma sin que la alarma sea la realidad. Y esa experiencia acumulada, que ocurre en el cuerpo y no en la mente, es lo que gradualmente recalibra qué tipo de futuro el sistema nervioso necesita construir con tanta certeza y con tanta intensidad. Llegamos a lo que Huxley consideraba la parte más práctica y la más difícil de transmitir. Porque todo lo que hemos explorado hasta aquí, el cerebro que construye futuros usando la misma maquinaria que reconstruye el pasado, el sistema nervioso que archiva esas construcciones como experiencia, la herencia que viaja en el cuerpo más allá de la historia personal, tiene un punto de aplicación muy concreto: el momento presente, no el futuro que quieres construir diferente. El momento presente donde el futuro construido está afectando lo que es posible ahora. Huxley era muy preciso sobre esto. En La Isla documentó que el mayor error del trabajo de transformación es intentar operar sobre el futuro directamente, intentar construir mejores futuros con más intensidad, visualizar más vívidamente, afirmar con más convicción, repetir con más consistencia. El problema con ese enfoque, y Huxley lo señalaba con una honestidad que resultaba incómoda para quienes buscaban técnicas simples, es que opera en el nivel equivocado. Usa la misma maquinaria que construyó los futuros problemáticos para intentar construir futuros mejores. Y la maquinaria, si no ha cambiado, sigue produciendo el mismo tipo de resultado. Lo que cambia el tipo de futuro que construyes no es la intensidad con que construyes, es la relación que tienes con el hecho de que estás construyendo. Piénsalo así. La diferencia entre alguien que construye mentalmente un futuro donde algo sale mal y vive ese futuro con todo su sistema nervioso, y alguien que construye el mismo futuro pero lo reconoce como construcción, no está en el contenido, está en la identificación. El primero confunde la construcción con la realidad. El segundo puede ver que es una construcción mientras ocurre, y esa diferencia, que en la descripción parece sutil, produce efectos completamente distintos en el sistema nervioso. La construcción que se confunde con la realidad activa todas las respuestas físicas de la realidad. La que se reconoce como construcción todavía produce alguna activación. El cerebro reacciona a lo que imagina, pero con mucha menor intensidad, con mucha menor huella en lo que el sistema nervioso archiva como experiencia. Huxley llamaba a esto la práctica de la conciencia en el momento de la construcción, y documentó en la filosofía perenne que todas las tradiciones contemplativas serias que estudió tenían alguna versión de esta práctica, porque todas habían identificado el mismo problema, que el yo habitual vive parcialmente en futuros que construyó, que confunde con la realidad y que usa para preparar respuestas a situaciones que todavía no existen y que tal vez nunca existirán. En términos completamente prácticos, esto funciona así. Estás haciendo algo ordinario, manejando, lavando los platos, y tu mente, sin que hayas decidido nada, comienza a construir un escenario. La conversación difícil de la semana próxima, la situación financiera de los siguientes meses, el estado de una relación dentro de un año. El modo habitual es dejarte llevar por esa construcción, habitarla emocionalmente, que tu cuerpo pase por ella como si estuviera ocurriendo, que tu sistema nervioso la archive como experiencia. El modo que Huxley documentó como el inicio del cambio genuino es algo diferente. En el momento donde notas que estás construyendo un futuro, antes de que hayas habitado completamente la construcción, una pausa, un reconocimiento. Estoy construyendo un futuro ahora mismo. Esto no es lo que va a pasar.
es lo que mi sistema nervioso está anticipando que va a pasar basándose en todo lo que aprendió hasta hoy. Esa distinción, hecha en el momento donde la construcción está ocurriendo, cambia la calidad de la huella que deja en el sistema nervioso. No la elimina. El cerebro sigue construyendo futuros. Eso no para. Pero la construcción reconocida como construcción deja una huella diferente que la construcción confundida con realidad. Y con el tiempo, con la repetición de esa distinción en los momentos donde más importa, algo que Huxley documentó como el efecto más sostenido de este trabajo comienza a ocurrir. El sistema nervioso empieza a soltar el grip sobre los futuros que construyó con tanta certeza. La sensación de ya saber empieza a perder densidad. Los hombros empiezan a soltar una tensión que no sabías que estaban sosteniendo. Una tensión que no era del presente, era del futuro que tu cuerpo había estado habitando sin que lo hubieras decidido. Y en ese espacio, en la apertura que queda cuando el futuro predeterminado se afloja, algo que Huxley describía con una consistencia notable en todos sus escritos sobre la conciencia empieza a ser accesible. El presente como es, sin la capa de lo que va a pasar que normalmente lo cubre, no como estado místico, no como iluminación, como la experiencia sencilla y a veces desconcertante de estar en un momento sin saber completamente cómo termina. Para la mayoría de las personas esa experiencia, al principio, se siente incómoda. El sistema nervioso que lleva años preparado para el futuro, de repente no tiene un futuro claro al que prepararse. Y esa ausencia de certeza se registra inicialmente como incertidumbre amenazante. Pero Huxley documentó algo sobre esa incomodidad inicial que resulta decisivo para no abandonar el trabajo justo cuando está empezando a funcionar. Dijo que la incomodidad de no saber cómo termina no es la ausencia de seguridad, es la presencia de posibilidad. El futuro que no está predeterminado no es un futuro peligroso. Es un futuro genuinamente abierto. Y un futuro genuinamente abierto es exactamente lo que el sistema nervioso entrenado en la anticipación del desastre interpreta como peligroso porque es lo que nunca aprendió a habitar. Aprenderlo requiere exactamente lo que Huxley documentó como la práctica más fundamental y menos glamorosa de toda la tradición contemplativa que estudió. La repetición paciente y sin dramatismo de estar en el presente sin saber completamente cómo continúa. En los momentos pequeños, en los ordinarios, donde la tentación de construir el futuro inmediato es menos intensa que en las situaciones de alta carga emocional y donde, por lo tanto, la práctica puede ocurrir con menor resistencia del sistema nervioso. Esos momentos pequeños acumulados son lo que gradualmente recalibra qué tipo de futuro el sistema nervioso necesita construir con tanta certeza. Y cuando esa necesidad de certeza se afloja, lo que el presente puede contener como posibilidad genuina se expande de una manera que ninguna técnica de visualización del futuro puede producir. Porque la expansión no viene de construir mejor, viene de construir menos. De permitir que algo que el futuro predeterminado no dejaba espacio para existir, finalmente tenga espacio. Si algo de lo que escuchaste hoy cambió la forma en que entiendes lo que sientes, que ya sabes sobre tu futuro, escríbelo en los comentarios ahorita. No para mí, para ti, para que ese reconocimiento quede registrado. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Este canal publica con consistencia y cada transmisión construye sobre la anterior. Y si este video te dio algo concreto que puedes llevar contigo hoy, déjanos tu like. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Hasta la próxima. Y recuerda lo que Huxley documentó. El futuro que tu cerebro recuerda no es el futuro que va a ocurrir. Es el futuro que tu sistema nervioso aprendió a anticipar. Y lo aprendido puede, con el trabajo correcto, dejar de sentirse como certeza. Y en ese espacio donde la certeza se afloja, algo genuinamente nuevo puede ocurrir por primera vez. Y Huxley cerraba esta parte de su trabajo con algo que me parece la observación más útil,
de todo lo que documentó sobre el tiempo, la memoria y el futuro construido. Dijo que la persona que aprende a habitar el presente sin necesitar saber completamente cómo continúa no solo cambia su relación con el futuro, cambia la calidad de su presencia en el presente. Y esa calidad de presencia, que Huxley documentó en La Isla como la práctica central de cualquier vida genuinamente vivida, produce algo que ninguna técnica de construcción del futuro puede producir directamente. Produce encuentros reales con lo que está presente, no con la versión filtrada, por lo que el sistema nervioso anticipaba que iba a estar, con lo que realmente está. Y esos encuentros reales, donde la persona llega sin el guión predeterminado de cómo va a terminar esto, producen resultados que el futuro predeterminado habría hecho imposibles. No porque el universo recompense la apertura, sino porque la presencia genuina produce un tipo diferente de acción, de tono de voz, de calidad de atención que el sistema nervioso del otro registra y responde de manera diferente. No cambias el futuro imaginándolo diferente. Lo cambias llegando al presente de una manera que el futuro predeterminado no hubiera podido generar. Y eso solo es posible cuando el grip del futuro anticipado sobre el presente actual se afloja lo suficiente para que el momento que está ocurriendo pueda ser lo que es sin necesitar confirmar lo que ya sabías. Y antes de cerrar, hay algo que resulta fundamental para que esta comprensión no se convierta en otra fuente de presión en lugar de una herramienta de liberación. Huxley era muy claro sobre esto. Dijo que el objetivo no es eliminar la capacidad del cerebro de construir futuros. Esa capacidad es extraordinaria. Es la base de la planificación, de la creatividad, de la anticipación que permite navegar la vida con inteligencia. El objetivo no es dejar de imaginar el futuro. El objetivo es desarrollar la capacidad de distinguir entre el futuro que estás construyendo deliberadamente como herramienta de planificación y el futuro que el sistema nervioso construye automáticamente como resultado del condicionamiento, y de no tratar el segundo como si fuera información confiable sobre lo que inevitablemente va a ocurrir. Esa distinción, practicada en los momentos ordinarios de cada día, es lo que gradualmente cambia la relación con el futuro de una manera que no requiere fuerza de voluntad ni disciplina de pensamiento positivo. Requiere algo más simple y más profundo. La disposición honesta de notar cuando estás viviendo en un futuro construido en lugar de en el presente real. Y en ese momento de notificación, regresar, no con drama, no con esfuerzo heroico, con la misma naturalidad con que regresas la atención cuando te das cuenta de que tu mente se fue durante una conversación, sin juicio, sin urgencia, solo el regreso.